Dostoyevsky escribió Notas del subsuelo en 1864, un año marcado por profundas tragedias en su vida. Perdió a su esposa, María, y también a su hermano, Mijaíl. A pesar de este dolor personal, consiguió dar a luz una obra tan singular como contradictoria, a la vez divertida y trágica, lúcida y desesperada. 2 años después, llegaría Crimen y Castigo, la novela que lo catapultó a la fama mundial. Pero, para muchos, su obra cumbre no sería esa, sino Los hermanos Karamazov, publicada en 1879, apenas 2 años antes de su muerte. Notas del subsuelo no es una simple novela corta. Es la respuesta de Dostoyevsky al nihilismo occidental que, poco a poco, comenzaba a corroer el corazón de la sociedad rusa del siglo XIX. Un mundo donde los valores tradicionales como la fe, la moral y la familia parecían diluirse. A través de la voz amarga del hombre del subsuelo, el autor nos advierte del peligro de un mundo gobernado únicamente por la razón y el materialismo, donde la libertad y la individualidad se ven amenazadas y la humanidad corre el riesgo de perderse a sí misma. Lo inquietante es que esa advertencia fue ignorada. Apenas 7 décadas después, Rusia vería nacer un Estado socialista en el que el materialismo racional se convirtió en dogma. La dimensión espiritual y moral que Dostoyevsky defendía con tanto fervor fue relegada, quedando en sombras. Cuando escribió Notas del subsuelo, Dostoyevsky tenía 41 años. No es un detalle menor. Esa edad marca un punto particular en la vida de un hombre, un momento en el que el sentido y el propósito se vuelven más urgentes. Es lo que muchos llaman la crisis de la mediana edad. El ser humano comienza a mirar hacia atrás y hacia adelante, con la misma intensidad, midiendo lo que ya se ha hecho y lo que quizá nunca se hará. Hay razones biológicas para ello. A los 45 años, un hombre suele tener hijos que ya rondan los 20. La sensación de haber cumplido con la obligación biológica y social lo deja sin un propósito inmediato. Y si además siente que ha alcanzado la cima de su carrera, puede perder dirección y caer en un vacío existencial. Notas del subsuelo es, en muchos sentidos, la confesión desesperada de un hombre de 40 años. Y no es casual que ese hombre haya elegido un subsuelo, y no una iglesia, para volcar sus pensamientos. Dostoyevsky sabía que los intelectuales rusos ya no asistían a misa. Sabía que la verdad no podía confesarla a un sacerdote, pero sí a sus lectores. El subsuelo se convierte en el espacio simbólico, donde desnudarse sin máscaras, un lugar íntimo, oscuro, lejos de la hipocresía pública. Para 1864, el escritor había atravesado pruebas extremas. Tras publicar Pobres Gentes en 1845, con tan solo 24 años, había conseguido un reconocimiento inmediato. Pero sus ideas revolucionarias lo llevaron a ser arrestado, condenado a muerte y sometido a una macabra ejecución simulada que terminó con 10 años de trabajos forzados en Siberia. Cuando regresó a San Petersburgo, en 1859, ya no era el mismo. De un intelectual occidentalizado, pasó a convertirse en un crítico feroz de esos mismos intelectuales que antes admiraba. Esa transformación personal se mezcla en Notas del subsuelo con la crisis sociocultural que atravesaba Rusia. En apenas 2 capítulos, poco más de 100 páginas, Dostoyevsky condensa la radiografía de un hombre enfermo. En el primero, breve, dividido en 11 secciones, el narrador se presenta y expone su visión sobre la filosofía, la existencia humana y su rechazo a la racionalidad como cura de los males de Rusia o de la felicidad individual. En el segundo, mucho más extenso, narra sus propias experiencias. La humillación sufrida a manos de un oficial, su torpe y ridículo intento de venganza, que pasa inadvertido porque ni siquiera es tomado en serio. También relata cómo, en otra ocasión, quiso pedir dinero prestado a su jefe, pero la cobardía lo paralizó. Más tarde, se autoinvita de manera forzada a una reunión con viejos compañeros de escuela,
solo para ser objeto de desprecio y quedar aún más aislado. Esa noche lo lleva hasta un burdel, donde conoce a Lisa, una prostituta que se convertirá en un espejo de su miseria. El nombre de Lisa, o Lisabeta, aparece repetidamente en las novelas de Dostoyevsky, casi siempre encarnando la desgracia o la vulnerabilidad femenina. En Crimen y Castigo, por ejemplo, Lisabeta es la hermana sumisa de la usurera Aliona Ivanovna, asesinada accidentalmente por Raskolnikov. En ella se refleja la inocencia atrapada en el infortunio ajeno. Este patrón muestra la obsesión de Dostoyevsky con las mujeres desafortunadas, que sirven como símbolos de un mundo injusto. Cuando el hombre del subsuelo se acuesta con Lisa, siente por un instante que su vida mejora. Pero la ilusión se desvanece pronto y vuelve su amargura. Desde esa posición efímera de poder, la desprecia, la juzga, la humilla, acusándola de vender su cuerpo y su alma. Lo que no reconoce es que en realidad está describiendo su propia vida, vacía y sin rumbo. Esa necesidad de proyectar su resentimiento en alguien más débil es, según Nietzsche, el sello del esclavo, la mentalidad de quien ha sido maltratado, y arrastra esa herida hasta convertirla en veneno contra otros. No es casual que tantos revolucionarios, tras derrocar a un régimen, acaben repitiendo las mismas dinámicas de tiranía, tal como lo expone Orwell en Rebelión en la Granja. El hombre del subsuelo, a diferencia de un revolucionario o un reformador, no busca cambiar el mundo. Al sentirse un perdedor total, sin nada que ganar ni que perder, se repliega hacia sí mismo. No se convierte en un héroe, ni en un mártir, sino en un solitario, parecido a un monje que se encierra en silencio, o más bien, a un animal herido que busca un rincón para morir en paz. Su enfermedad física, principalmente del hígado, se convierte en metáfora de su dolencia espiritual. Sin embargo, lo más devastador no es lo orgánico, sino lo psicológico. Su herida interna es tan profunda que ya no quiere buscar cura alguna. Lo que transmite es un mensaje sombrío. El progreso moderno, basado en la racionalidad y el materialismo, corre el riesgo de producir hombres como él, aislados, resentidos e incapaces de amar la vida. El hombre del subsuelo sufre un complejo de inferioridad, marcado por su origen humilde y por su constante sensación de insignificancia. Su primer intento de venganza fracasa porque ni siquiera es visto por su supuesto enemigo, lo que profundiza aún más su odio hacia sí mismo. Escribe con ironía cruel: vivo en mi rincón, burlándome de mí mismo, con la amarga consolación de que un hombre inteligente no puede convertirse en nada, y que solo un tonto puede llegar a ser algo. Este cinismo muestra que, para él, tener carácter en el siglo XIX equivalía a ser limitado. El hombre de acción es simple, directo, sin conciencia aguda, mientras que el hombre verdaderamente inteligente, atrapado en la lucidez excesiva, se paraliza. Su educación lo vuelve incapaz de actuar, demasiado lúcido para lanzarse al mundo, demasiado consciente para dejarse llevar por la espontaneidad. Ese contraste lo atormenta. Sabe que todo hombre respetable guarda secretos oscuros, pero él no tiene ninguno digno de mención. Lo máximo que puede confesar son mezquindades ridículas, cobardías, actos de resentimiento. Se llama a sí mismo un ratón que ha trepado bajo tierra, un reflejo de la mayoría de los hombres, reducidos a la insignificancia. Esa condición, según cómo se viva, puede ser liberadora o puede transformarse en un infierno personal. Para actuar, dice, se necesita certeza absoluta, pero él jamás la tiene. Vive atrapado en un torbellino de preguntas. ¿Dónde están mis fundamentos? ¿Dónde mis causas primarias? Esa conciencia aguda de sí mismo se convierte en una cárcel. La educación moderna, dice, es como un tubo de ensayo. Uniforma, apaga la espontaneidad y la valentía, mata la creatividad y produce cobardes. Esta figura conecta con el arquetipo del hombre superfluo de la literatura rusa del siglo XIX.
personajes demasiado lúcidos, románticos, llenos de ideas, pero incapaces de llevarlas a la acción. Pushkin, Turgenev, Lermontov y el propio Dostoyevsky dibujaron a estos hombres atrapados en su mente, incapaces de decidir, de moverse. Turgenev lo comparaba con Hamlet, que piensa demasiado, frente a Don Quijote, que actúa sin pensar demasiado. El hombre del subsuelo pertenece a esa estirpe. Intelectualmente superior a muchos, socialmente inferior a otros. Esa impotencia lo lleva a la envidia y a la amargura. Envidia a los hombres de acción. Envidia su espontaneidad. Envidia incluso su risa. Desea tener su poder, o, en su defecto, su estupidez. Porque la estupidez, dice, es la que permite actuar sin paralizarse. En Siberia, Dostoyevsky observó de cerca a criminales y prisioneros de clase trabajadora. Notó en ellos una simplicidad vital que lo llenaba de envidia. Él, como intelectual, vivía atrapado en pensamientos y análisis, deseando poder disfrutar un poco más de esa naturalidad. La conciencia lo había vuelto incapaz de vivir. El propio escritor lo confiesa en boca del hombre del subsuelo. Gran parte de la conciencia es una enfermedad. Esa lucidez excesiva pasa factura. Cuando uno ve demasiado, ya no puede dejar de verlo. La infancia, en cambio, representaba para él una especie de inocencia perdida, un estado de ignorancia feliz que nunca se recupera. La conciencia aguda convierte cada emoción en un tormento. Celos, ira, humillación, resentimiento. Todo se siente con intensidad, pero sin posibilidad de actuar. El oficial que lo humilla, frío e inconsciente, vive mejor, vive más ligero. El hombre del subsuelo, en cambio, se hunde en su miseria porque no puede escapar de sí mismo. Es por eso que, en su visión, la inteligencia se convierte en un obstáculo. Los hombres de acción, los directos, son limitados, incluso estúpidos, pero actúan, viven, conquistan. Él los envidia, aunque él los desprecie. Los considera más cercanos a la naturaleza, a la espontaneidad, mientras él permanece alienado, encerrado en su mente. Cuando intentaba pedir dinero prestado a su jefe, la acción le tomaba horas, paralizado en indecisiones. Envidia la carcajada fácil de los otros, su capacidad de reír sin pensar en las consecuencias. La modernidad, reflexiona, se apoya en esa misma previsibilidad. Fábricas, ejércitos, horarios, supermercados. Todo debe estar en su sitio. Pero el hombre también necesita lo inesperado, la sorpresa. Paradójicamente, el único momento en que se permite ser espontáneo ocurre después de acostarse con Lisa. En ese instante de claridad, baja la guardia. Pero lo que sigue es el abandono, el vacío, la confirmación de que la felicidad nunca dura. El sufrimiento, para el hombre del subsuelo, no es un accidente de la vida, sino su núcleo mismo. Lo negativo, el dolor, la frustración, los celos, la ira, tiene un papel evolutivo. Nos obliga a crecer, a adaptarnos y a comprender mejor quiénes somos. Sin sufrimiento no habría aprendizaje, ni transformación, ni verdadera creatividad. Hoy en día, sin embargo, buscamos amortiguar esas emociones a toda costa. La terapia, la medicación, los escapes fáciles, todo está diseñado para protegernos del dolor. Pero el hombre del subsuelo se resiste a eso. Aunque su enfermedad es grave, decide no tratarse. Prefiere cargar con ella como un recordatorio de su miseria, incluso encontrando un placer retorcido en la humillación y en el sufrimiento mismo. Ese gesto paradójico revela lo opuesto a la cultura moderna de la autoayuda. Para él, lo autodestructivo es parte esencial de la condición humana. Su mensaje es claro. No importa cuánto huyamos, el dolor siempre será necesario para crecer y crear. De hecho, Dostoyevsky coincide con su personaje. Ambos afirman que el sufrimiento es ineludible, pero además, existe un gozo secreto en el dolor. El hombre del subsuelo lo lleva al extremo.
Rechaza el tratamiento médico para mostrar que, cuando el cuerpo está enfermo, la razón se debilita. Las enfermedades, las adicciones, los arrebatos emocionales, todo esto demuestra que la lógica no gobierna nuestras vidas. Por mucho que nos digan lo contrario, nuestras elecciones están dictadas por fuerzas profundas, instintos y pasiones que ninguna racionalidad puede dominar por completo. Dostoyevski era profundamente escéptico con respecto al ser humano. Lo veía como un ser frágil, contradictorio, autodestructivo por naturaleza. Creía que la conciencia nos impide ver el cuadro completo, nos encierra en el presente, nos limita en el futuro y nos hace vivir atrapados en contradicciones constantes. El hombre del subsuelo, además, sufre una enfermedad hepática que agrava aún más su percepción de sí mismo. Pero su reflexión va más allá de lo físico. Sostiene que cuando somos felices demasiado tiempo, buscamos de forma inconsciente el caos. Cuando estamos seguros, ansiamos peligros. Cuando hay paz, provocamos conflictos triviales. Estamos programados, dice, para buscar emociones negativas, porque forman parte de nuestra esencia irracional. Por eso rechaza la idea racionalista de que el ser humano actúa siempre en su propio interés consciente. Para él, la inteligencia no aporta claridad, sino confusión. La estupidez, en cambio, es clara, simple, casi liberadora. Incluso se atreve a cuestionar el libre albedrío. Nuestras decisiones, como la elección de pareja, están profundamente condicionadas por la biología y por instintos de los que no somos del todo conscientes. De ahí surge su conclusión. Cuanto más inteligente eres, más te alejas de la rectitud moral y más te hundes en el egoísmo. La razón, tan valorada, solo sirve como herramienta para justificar lo que en el fondo queremos hacer, aunque sea en perjuicio de los demás. Dostoyevski escribió Notas del subsuelo como una réplica directa a la novela ¿Qué hacer?, que proponía soluciones audaces para la sociedad. Su respuesta fue la más incómoda: la inacción. El hombre del subsuelo se define a sí mismo como perezoso, atrapado en un estado de inercia consciente, una inactividad que él mismo elige como forma de vida. No quiere cambiar al mundo ni tampoco a sí mismo. Es como un monje taoísta escondido en la montaña. Observa, reflexiona y calla. Sin embargo, no todo en él es derrota. A pesar de su amargura, conserva un deseo de escribir. Escribir se convierte en su último refugio, su modo de iluminar, aunque sea con una luz tenue, la oscuridad de la psique humana. Esa confesión que comparte con el lector no es solo un acto de honestidad brutal, sino también un regalo envenenado. Nos pone frente al espejo de nuestras propias miserias. Lo fascinante es que, aunque se considere a sí mismo un ser ridículo y despreciable, no oculta nada. Expone sus contradicciones, su resentimiento, su pequeñez. Esa transparencia desarma porque no busca caer bien ni construir una máscara. Se muestra como un ratón, un perdedor, un hombre patético y resentido, y, paradójicamente, esa sinceridad produce un efecto terapéutico. Al confesar su miseria, se libera parcialmente de ella. El valor de su relato está en que no se esconde tras adornos ni moralismos. Su brutal honestidad nos invita a mirar de frente lo que solemos ocultar. Nos obliga a aceptar que todos tenemos rincones oscuros, que no somos tan nobles como creemos. El hombre del subsuelo es un espejo incómodo, pero necesario. Al ampliar su confesión a la sociedad en general, señala que no solo él, sino toda la ciudad, todo el país, e incluso la civilización misma, parecen dirigirse hacia la decadencia. Enterramos nuestras tradiciones en nombre del progreso, corremos detrás de la modernidad sin pensar en las consecuencias, y lo hacemos con las manos manchadas por nuestra propia ceguera. En su tiempo no existía la terapia psicológica, por lo que su único refugio fue la soledad. Y esa soledad, aunque amarga, lo hace cercano a nosotros, porque todos, en el fondo, somos almas solitarias vagando por este planeta que llamamos hogar. Todos buscamos darle sentido a la existencia,
aún cargando con contradicciones, miedos y deseos que nadie puede resolver por nosotros. La gran lección de Dostoyevsky, plasmada en El hombre del subsuelo, es que la libertad no es un regalo luminoso, sino una carga aterradora. La libertad del ser humano no solo abre caminos, también trae consigo el peso insoportable de la responsabilidad. Y ahí reside lo más temido. No hay excusas, no hay amos, ni dioses que nos liberen de la carga de decidir.